El Papa León XIV denuncia en su gira por África que el mundo está siendo asolado por tiranos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una nueva amenaza contra Cuba al asegurar que podría ocuparse de la isla una vez finalice el conflicto con Irán. Gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez cumple los primeros 100 días. Se destaca la estabilidad institucional. Presidenta encargada Delcy Rodríguez aseguró que Venezuela ha recuperado el 52% de su capacidad industrial instalada en medio de sanciones. Jornada histórica para el béisbol de exhibición en el Monumental. Dakota Ferrer, oro en el Sudamericano de tenis y Mascherano le dice adiós al Inter de Messi. Y al cierre de esta edición, tras liberar más de 340.000 tortugas marinas en 2025, Panamá refuerza su ofensiva ambiental con un plan que apunta a proteger las zonas de anidación del país. Mientras su santidad eleva su voz en África contra los tiranos, aquí en Venezuela el gobierno encargado cumple sus primeros 100 días. Bienvenidos a las noticias, Melanie. Así damos inicio a esta dinámica global. El Papa León XIV advirtió que el mundo está siendo asolado por tiranos en unas contundentes declaraciones realizadas después de que el presidente Donald Trump atacara al pontífice por su postura sobre la guerra con Irán. El Papa se ha convertido en un firme crítico del conflicto y en su discurso volvió a predicar un mensaje de paz y a reprender a los líderes que utilizan un lenguaje religioso para justificar la guerra. El mundo, dijo, está siendo asolado por un puñado de tiranos, pero se mantiene unido gracias a una multitud de hermanos y hermanas solidarios en un discurso durante su visita a Bamenda, la ciudad más grande de Camerún, el 16 de abril. Durante su discurso, el Papa también condenó a quienes manipulan la religión y el nombre mismo de Dios para su propio beneficio militar, económico y político, arrastrando lo sagrado a la oscuridad y la inmundicia. El presidente de Chile, José Antonio Kast, anunció el 16 de abril un proyecto de ley para la reconstrucción nacional y el desarrollo económico del país. Una emergencia de seguridad que amenaza la libertad cotidiana de las familias. Una emergencia económica que frena el empleo y el progreso de todos. Una emergencia social en temas como educación, salud y vivienda. Queremos más empleo, más progreso económico y social y más seguridad para que los chilenos puedan recuperar la esperanza. El video grabado previamente desde el Palacio de la Moneda generó el inmediato rechazo de los sectores sociales mediante cacerolazos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una nueva amenaza contra Cuba al asegurar que podría ocuparse de la isla una vez finalice el conflicto con Irán. Ya veremos qué pasa con Cuba. Cuba es otra historia. Cuba ha sido un país muy mal gobernado durante mucho tiempo. Tiene un mal sistema, ha sido muy opresivo, como ya saben, y tenemos muchos cubano-estadounidenses estupendos que prácticamente todos votaron por mí. Cuba es un país en decadencia y vamos a tratarlo. Tal vez pasemos por Cuba cuando terminemos con Irán. El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, declaró el 15 de abril que detener la financiación y las entregas de armamento a Ucrania es una de las cosas de las que se siente más orgulloso. Es una de las mejores cosas que ha hecho la presente administración, dijo. En cuanto a la financiación que Europa brinda a Kiev, indicó que si los estados europeos quieren comprar armas, pueden hacerlo, pero Estados Unidos ya no va a comprar armas ni a enviarlas a Ucrania. Hemos salido de ese negocio y es algo muy bueno, estimó. Moscú advirtió en reiteradas ocasiones que la Alianza Atlántica está jugando con fuego al suministrar armas a Ucrania y que los convoyes extranjeros con armamento serán objeto legítimo para su ejército nada más cruzar la frontera. El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, aseguró que está listo para avanzar hacia la creación de un ejército europeo común, una medida que considera necesaria y urgente. Nosotros estamos listos para avanzar hacia un ejército europeo común, no en 10 años, no en 2 años, sino ya, mañana mismo, si me permiten la expresión coloquial. Y quienes creen que, por cierto, esta decisión es opcional se equivocan.
En el mundo en el que estamos, hoy potencias medias que son las que componen la Unión Europea, solo tenemos una forma de hacernos valer, desde el punto de vista de la seguridad y la defensa, y es construir una defensa común y asumir juntos nuestras vulnerabilidades, o si no, lo que vamos a hacer es permitir que otros utilicen esas vulnerabilidades y esas debilidades contra nosotros. Snap Inc. despedirá próximamente 1.000 empleados de tiempo completo. Esto representa el 16% de su plantilla global. Esto como parte del esfuerzo de su principal, Evan Spiegel, para reducir costos y lograr rentabilidad. En un memorando enviado a los empleados el 15 de abril, Spiegel afirmó que los recortes son imprescindibles para que Snap mejore su eficiencia y logre un crecimiento rentable. Citó las mejoras en la tecnología de inteligencia artificial que permiten a los empleados de la empresa trabajar con mucha mayor rapidez. Adicionalmente, la compañía no contratará 300 puestos vacantes. Las acciones de la empresa han caído un 31% en lo que va del año ante los esfuerzos de las diversas legislaciones del mundo para hacer cumplir las regulaciones para adolescentes. Los esfuerzos de la compañía para renovar su negocio publicitario también han dado resultados mixtos, lo que los lleva irremediablemente a la reducción de su plantilla. El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán ha llevado a las aerolíneas de Europa y Asia a reducir operaciones, debido sobre todo a la escasez de combustible para los aviones. La confrontación generó un incremento inusitado de precios de este tipo de combustibles, que pasó de valer $90 el barril a $200. El aumento de precios, sumado a la imposibilidad de adquirir más combustible, ha hecho que las empresas hayan tomado la decisión de cancelar vuelos nocturnos y algunos entre semana para gestionar mejor sus reservas. En Reino Unido, Países Bajos y Francia se emitió una alerta en la que se advirtió que el Jet A1, uno de los combustibles más usados, se encontraba limitado o sencillamente ya no estaba disponible. La tensión comercial entre Colombia y Ecuador sigue aumentando después de que Quito decidiera elevar los aranceles a las importaciones colombianas. A partir del 1 de mayo, Ecuador incrementará del 50 al 100% el arancel a los productos colombianos. Quito acusa a Bogotá de no implementar medidas concretas y efectivas en materia de seguridad fronteriza para combatir el narcotráfico y el crimen organizado. A pesar de la drástica decisión anunciada el 9 de abril, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, informó que no impondrá aranceles del 100% a los productos ecuatorianos que el país necesita, precisando que todos los insumos esenciales para los colombianos tendrán un 0% de tarifas. Y añadió que la decisión del mandatario de Ecuador, Daniel Noboa, es una retaliación por considerar que el ex vicepresidente ecuatoriano, Jorge Glass, es un preso político. Estudios recientes no solo demuestran la importancia del microbioma, sino que también ofrecen indicadores claros de cómo los cambios en las bacterias intestinales pueden influir en resultados sanitarios específicos. A menudo denominado el segundo cerebro del cuerpo, el intestino es cada vez más reconocido por su papel en la salud en general. Nuevas investigaciones sugieren que puede desempeñar un papel directo en el envejecimiento del cerebro. Investigadores de Stanford Medicine y del Art Institute de Palo Alto se propusieron entender por qué algunas personas sufren deterioro cognitivo antes que otras. El estudio indica que podemos potenciar la formación de la memoria y la actividad cerebral cambiando la composición del tracto gastrointestinal, una especie de mando a distancia para el cerebro. Colombia anunció que comenzará a aplicar la eutanasia a la población de hipopótamos descendientes de los animales introducidos por el narcotraficante Pablo Escobar, una especie calificada como invasora. La medida busca frenar su expansión y controlar su distribución geográfica, ya que representan un riesgo ambiental para el país. Los primeros 4 ejemplares fueron ingresados ilegalmente a Colombia en la década de 1980 y fueron llevados al rancho privado de Escobar en el Valle del Magdalena.
Tras la muerte del narcotraficante, la propiedad quedó abandonada y los animales se dispersaron por la zona y su población creció rápidamente. Hoy se estima que hay más de 200 hipopótamos y de no implementarse medidas de control podrían llegar a 500 en 2030, afectando los ecosistemas y las especies nativas como el manatí y la tortuga de río. Expertos explicaron que la ausencia de depredadores naturales y cazadores ha convertido a estos grandes mamíferos en una amenaza para la biodiversidad local. Por ahora, el plan contempla sacrificar inicialmente hasta 80 ejemplares. Colombia buscó trasladar algunos animales a Ecuador, Perú, Filipinas, India, México, República Dominicana y Sudáfrica, pero no tuvo éxito por barreras legales, técnicas y presupuestales. Tras meses de expectativa, la misión Artemis II de 10 días de duración que envió a 4 astronautas en un sobrevuelo de la Luna que batió récords, concluyó. La nave espacial Orión que transportaba a los astronautas amarizó en el Océano Pacífico el 10 de abril. La misión ha proporcionado imágenes sin precedentes de la Luna y de un eclipse solar espacial. Permitió además una visión única de lo que supone vivir dentro de una cápsula del tamaño de una autocaravana durante semana y media. Tal como los astronautas repitieron a menudo, este fue un vuelo de prueba y todo cuanto hicieron constituyó un experimento destinado a preparar futuras misiones. Como principales conclusiones queda que la nave Orión aún requiere de algunos ajustes, que nuestro satélite aún encierra muchos misterios, así como también interrogantes, una de ellas la fecha de la próxima misión y su financiamiento. En el tercer aniversario de la guerra en Sudán, el gobierno alemán reunió a socios africanos y donantes en una conferencia el 14 de abril que busca movilizar miles de millones de euros en ayuda. Con más de 150.000 víctimas y un déficit de 2.200 millones en financiación, la prioridad ahora es la supervivencia de la población civil con ayuda humanitaria urgentemente necesaria. El primer ministro ultraderechista Viktor Orbán perdió el mando de Hungría tras 16 años en el poder. El partido opositor TISA obtuvo el 12 de abril una mayoría aplastante en las elecciones legislativas al ganar 138 de los 199 escaños de la Asamblea Nacional. Su líder, el conservador Peter Magyar, será elegido primer ministro en la primera sesión parlamentaria a inicios de mayo. La participación alcanzó un récord histórico para el país del 79.51%. Orbán felicitó a su contrincante y reconoció la derrota de su coalición. De acuerdo con el diario The Wall Street Journal, los gobiernos de Francia y Reino Unido lideran una iniciativa diplomática y militar que busca instalarse en el estrecho marítimo de Hormuz una vez que finalicen las hostilidades. El plan europeo busca conformar una coalición centrada en la limpieza de minas y la protección de buques comerciales con la particularidad de que se ha diseñado para operar sin la participación de los Estados Unidos. Perú realizó el 12 de abril sus comicios generales y con el 93% de las actas contabilizadas hasta la tarde del 17 de abril, el país se encamina a una segunda vuelta el próximo 7 de junio para definir quién será el presidente para el periodo 2026-2031. Hasta ahora, Keiko Fujimori, líder del Partido Conservador Fuerza Popular, se mantiene en primer lugar con el 17% de los votos. La disputa por el segundo puesto sigue abierta con varios candidatos muy próximos entre sí en el recuento parcial. El costo de las frutas y verduras en México registró un incremento mensual del 10.76% en marzo, el más alto en 4 décadas para un periodo similar según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Asimismo, la canasta de consumo mínimo presentó un aumento mensual de 0.91% y un incremento anual de 4.56%. El incremento se genera mayormente por las altas temperaturas y el incremento en el precio de los combustibles. El Papa León XIV inició el 13 de abril su tercer viaje internacional, una gira de 11 días que lo llevará a visitar 4 países del continente africano. Su primera parada fue Argelia, representando un momento histórico, ya que es la primera vez que un papa visita a ese país. El 15 de abril llegó a Camerún, que no recibía un papa desde hace 17 años.
La tercera escala será Angola y concluirá el 23 de abril en Guinea Ecuatorial. La agenda del pontífice se centrará en la paz, la migración, el ambiente, la juventud y la familia. 2 ataques armados se registraron esta semana en colegios de Turquía. En el primero, el 16 de abril, un exalumno abrió fuego con una escopeta, dejando al menos 16 personas muertas, entre ellas 10 estudiantes, 4 profesores, un policía y un trabajador del comedor, informaron las autoridades. En el segundo, ocurrido el 15 de abril en un instituto de Kahramanmaraş, dejó por lo menos 4 muertos y una veintena de heridos. Las autoridades investigan las causas de los atentados. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, exhortó a los países de Europa y Latinoamérica a suspender sus acuerdos de defensa con Israel debido a la continua agresión hacia la Franja de Gaza, Irán y el Líbano. A su juicio, esa medida restaría fuerza a dicha ofensiva. En una publicación del 14 de abril en X, el mandatario colombiano afirmó que es el diálogo entre civilizaciones lo que conduce a la paz y que los misiles solo llevan al final de la humanidad. La instalación de una planta de combustible sintético en Uruguay alerta a Argentina, que ya denunció una posible contaminación ante su justicia y amenaza con ir a tribunales internacionales. Más de 15 años después de un conflicto diplomático entre los dos países por una planta de celulosa que derivó en que los puentes entre ambos países estuvieran cortados por ambientalistas durante 4 años. Los dos países vecinos vuelven hoy a tener roces por un mega emprendimiento industrial. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, anunció el 15 de abril que ha presentado al Congreso, con la urgencia constitucional que ello implica, un proyecto de ley que elimina el horario laboral de 6 días por 1 de descanso, conocido como 6 por 1, y reduce la semana laboral a 40 horas sin reducir los salarios. El mandatario afirmó que se trata de un paso importante hacia una mayor justicia y una mejor calidad de vida para todos. Entre septiembre de 2024 y marzo de 2026, el delito de homicidio en México experimentó una reducción del 41%, al pasar de 91.7 a 50.8 diariamente. Así lo informó la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum desde el Palacio Nacional el 14 de abril. Las cifras ponen en evidencia el buen trabajo del actual gobierno, a diferencia de los anteriores sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. El 15 de abril el gobierno encargado cumplió sus primeros 100 días de gestión. La empresa Interlaces evaluó su desempeño. Destacó que la gestión se ha realizado en un contexto complejo que marca una nueva etapa. Resalta la estabilidad institucional, la apertura económica y el diálogo estratégico para proteger el país y reactivar su rumbo económico. Marca como factor clave la consolidación del liderazgo político y judicial. Valora además el diálogo y las negociaciones al más alto nivel, priorizando las alianzas que impulsan la producción petrolera para generar ingresos. Menciona las reformas que permiten la inversión extranjera, los consensos y la ley de amnistía para la estabilidad social. En su análisis, Interlaces señala que el liderazgo de Rodríguez apuesta por el pragmatismo, sin renunciar a la soberanía ni a los principios. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció el impacto que han tenido las sanciones de Estados Unidos en los ingresos de los trabajadores venezolanos y en la capacidad industrial del país. Aún así, aseguró que Venezuela ha logrado recuperar un 52% de su capacidad instalada, reiterando que la nación no merece seguir sancionada. Ya este año podemos decir que estamos en una recuperación del 52% la capacidad instalada de Venezuela, pero en el año 2019 esa capacidad instalada estaba apenas en uso un 9%, por decir nada. Imaginen ustedes un estado sin acceso a mercados financieros internacionales, un estado que sencillamente fue excluido del sistema económico, financiero y comercial predominante en el mundo. A partir del año 2020-2021 empezamos un proceso de recuperación, pero aún en un país bloqueado. Venezuela está sancionada y está bloqueada. Esa realidad no ha cambiado. Yo he dicho, ¿cuál es el objetivo inmediato que debemos tener para los trabajadores?
recuperar poder adquisitivo de bienes y servicios. Pero necesitamos reconstruir un modelo que fue completamente, lo digo responsablemente, socavado por el bloqueo económico contra Venezuela. Ha sido terrible. Que Venezuela no merece seguir sancionada. El Grupo de Amistad con la Unión Europea de la Asamblea Nacional sostuvo la segunda reunión de evaluación sobre las propuestas de acercamiento con dicho bloque. El encuentro efectuado el 14 de abril contó con la presencia de Jorge Valero, representante de Venezuela ante el organismo con sede en Bélgica. Jorge Arreaza, presidente de esta instancia, durante la jornada de trabajo, avaló la propuesta de la vicepresidenta del grupo parlamentario, diputada Ilenia Medina, sobre impulsar la paz y la igualdad. Informó además que el proyecto de trabajo será distribuido al resto de los grupos de la Asamblea Nacional para que expresen tanto sus aportes como sus evaluaciones. El imponente Salto Ángel y la isla de Margarita vuelven a poner a Venezuela en el radar mundial tras ser nominados a una importante premiación conocida como los Oscar del Turismo. La cascada más alta del mundo compite este año en los World Travel Awards 2026 por el título de principal atracción turística de Sudamérica y se enfrenta a rivales de peso como el Machu Picchu de Perú, el Cristo Redentor de Brasil y las cataratas del Iguazú. Estos premios reconocen la excelencia en servicios, infraestructura y belleza natural a escala global. En el caso de la isla de Margarita, conocida como la Perla del Caribe, aspira a convertirse en el principal destino de playa de Sudamérica en 2026. Categoría que comparte con la isla Galápagos en Ecuador, Mar de Plata en Argentina, San Andrés en Colombia, Río de Janeiro en Brasil, entre otras. Venezuela también está nominada como el principal destino culinario y el destino verde líder de Sudamérica 2026. La votación abrió el 30 de marzo y cerrará el próximo 12 de junio. Para participar, basta ingresar a la página de los World Travel Awards, registrarse o iniciar sesión, elegir la región Suramérica, seleccionar la categoría y votar por el favorito. El gobierno de Venezuela firmó el 13 de abril un acuerdo que expande las operaciones de Chevron para aumentar la producción petrolera en el país. Esto se da semanas después de la aprobación de la reforma de hidrocarburos que abrió el sector a la inversión privada y extranjera. El acto efectuado en el Palacio de Miraflores y que contó con la presencia de la presidenta encargada Delcy Rodríguez aumentó el 49% de la participación de Chevron en la empresa mixta Petroindependencia. También otorga derechos para actividades primarias en el bloque Ayacucho 8 como parte de Petropiar, empresa conjunta entre la compañía estadounidense y la estatal Petróleos de Venezuela. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial reanudan sus relaciones con Venezuela. Agradezco a su directora Cristalina Georgieva porque hemos reanudado la representación de Venezuela en este organismo internacional. Estamos dando normalización a todos los procesos que implican derechos de Venezuela en el organismo, que implican responsabilidades de Venezuela en el Fondo Monetario Internacional. Es un paso muy importante para la economía venezolana, pero también lo que significa Venezuela para nuestra región. La presidenta encargada Delcy Rodríguez firmó el 16 de abril la Ley Orgánica de Minas para su promulgación, la cual permitirá, dijo, captar todo tipo de inversiones, brindará seguridad jurídica a los inversionistas y permitirá el desarrollo de este sector productivo del país. Anunció además la creación de la Superintendencia para la Actividad Minera con el fin de regular los procesos contemplados en la nueva norma. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió el 14 de abril 2 nuevas licencias que permiten al Banco Central de Venezuela y 3 entidades públicas, Banco de Venezuela, Banco del Tesoro y al Banco Digital de los Trabajadores, reconectarse con el sistema financiero internacional. Estas licencias permiten transacciones con Estados Unidos, el uso de tarjetas de débito, crédito, billeteras digitales, pagos en línea, transferencias y remesas en dólares.
Las autoridades venezolanas aclararon que estas medidas representan permisos temporales y no implican el levantamiento total de las sanciones contra el país. A través de un comunicado, el Ministerio Público informó a través de las redes sociales que recibió el 15 de abril la visita en su sede principal de voceros y familiares de los privados de libertad en el centro penitenciario de El Rodeo 1, quienes expusieron sus preocupaciones. Tras la reunión se procedió a la recepción formal de sus denuncias y peticiones. Los ministros de Defensa de Venezuela y Colombia, Gustavo González López y Pedro Sánchez, sostuvieron el 15 de abril una reunión virtual para evaluar las operaciones conjuntas en la frontera binacional. El encuentro buscó fortalecer la lucha contra el delito transfronterizo y garantizar la seguridad de las comunidades ubicadas en zonas limítrofes. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, definió la recuperación financiera como una prioridad absoluta para Venezuela. Para el jefe del Parlamento, la economía es el paso previo a cualquier estabilidad política. Durante una entrevista para el diario El País, el 11 de abril anunció que se han modificado leyes claves como la de hidrocarburos y la de minas, buscando atraer capital europeo y estadounidense bajo un nuevo esquema de pragmatismo económico. Estados Unidos designó a John Barrett como nuevo encargado de negocios en Venezuela. La embajada norteamericana en Caracas lo anunció el 15 de abril. Barrett, quien llegará próximamente al país, sustituirá a Laura Dogu, que venía ocupando el cargo, y retomará su función anterior como asesora de política exterior del jefe del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el 13 de abril la designación del general en jefe Vladimir Padrino López como nuevo ministro del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras, con el fin, dijo, de garantizar el suministro de alimentos en el territorio. También designó a Luis Pérez como nuevo presidente encargado del Banco Central de Venezuela. Su designación busca garantizar la estabilidad de las políticas monetarias. La vicepresidenta sectorial de Salud, Ecosocialismo, Ciencia y Tecnología, doctora Isabel Iturria, realizó una invitación a las investigadoras del país para sumarse a la convocatoria de proyectos bajo el liderazgo de mujeres científicas. El registro para participar en esta iniciativa está habilitado desde el pasado 24 de marzo y culminará el próximo 24 de abril. Jornada histórica para el béisbol de exhibición en el Monumental. Dakota Ferrer, oro en el Sudamericano de tenis, y Mascherano le dice adiós al Inter de Messi. En una jornada histórica para el béisbol de exhibición, los Navegantes de Caracas se alzaron con la victoria tras vencer a los Leones del Monumental 15 carreras sobre 11 en el encuentro que marcó el inicio de dicha liga. El duelo, celebrado en el Estadio Monumental de Caracas Simón Bolívar el 11 de abril, ofreció un espectáculo de alto nivel con la participación de leyendas de las Grandes Ligas y el Caribe. La abanderada de la selección nacional, Dakota Ferrer, se adjudicó la medalla de oro al imponerse 4-1 a la brasileña Lana Ozaki en la final de tenis de mesa de los cuartos Juegos Sudamericanos de la Juventud Panamá 2026. El encuentro, disputado en el Instituto Técnico Superior de Panamá, estuvo marcado por el dominio de Ferrer desde el inicio. El argentino Javier Mascherano anunció que abandonará su puesto como director técnico del Inter de Miami, el equipo del astro Lionel Messi y último campeón de la liga estadounidense. Mascherano dejó inscrito su nombre en la historia del Inter de Miami al ser el primer director técnico que logró llevar al cuadro rosado a la gloria en la MLS con el título la pasada temporada. Tras liberar más de 340.000 tortugas marinas en 2025, Panamá refuerza su ofensiva ambiental con un plan que pone el foco en proteger las zonas de anidación del país. La idea es ampliar y fortalecer las acciones que ya venían realizando con ese precedente histórico de liberaciones. El Plan de Trabajo de Conservación de Tortugas Marinas para 2026, presentado el 1 de abril por el Ministerio del Ambiente, detalla una hoja de ruta que incluye monitoreos nocturnos, limpieza de playas, programas de educación ambiental, rehabilitación de viveros, control térmico de nidos y la participación de las comunidades costeras.
Todo esto en un esfuerzo por enfrentar las amenazas como la pesca ilegal, la contaminación y el impacto del cambio climático. Las tortugas marinas están entre los animales más grandes y antiguos del océano, pero también entre los más amenazados por la actividad humana. A Panamá llegan 5 de las 7 especies del mundo que encuentran refugio en 21 playas de anidación distribuidas por todo el país. Cada 17 de abril recordamos el Día Mundial de la Hemofilia. Bajo el lema Diagnóstico primer paso hacia la atención se busca visibilizar la necesidad de una atención temprana, ya que más de 3/4 partes de las personas afectadas no son diagnosticadas a tiempo, lo que limita un tratamiento preventivo. Concienciar sobre la hemofilia y otros trastornos de la coagulación hereditarios, Melanie y amigos, es generar tratamiento y no solo diagnóstico. Así despedimos esta dinámica global. Nos vemos en una próxima edición.